Hay domingos que uno guarda para siempre sin saber que lo hará. Domingos que empiezan como todos, con el frío de la paz pegado en las ventanas, el olor del api morado en la olla, los dedos torpes todavía agarrando la taza de chá de coca antes de que el cuerpo despierte del todo. Yo no sabía que ese domingo de julio iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi hijo. Agarré la canasta con los buñuelos todavía envueltos en el trapo de cocina para que llegaran mornos. Me puse el abrigo de lana que me dejó Alfredo antes de morirse y bajé las escaleras del edificio de la calle Rosendo Gutiérrez con el cuidado de siempre, agarrándome del barandal porque el frío hace resbalar el piso de cemento. Caminé despacio por la vereda. El cielo de La Paz estaba tan alto esa mañana que parecía otra ciudad. El teleférico pasó sobre los techos como una línea suspensa en el aire. Los vendedores de la Plaza Avaroa estaban abriendo sus puestos. Todo era como siempre. Todo era como si nada fuera a pasar. Llegué a la calle Vincenti, número 1321, donde vive mi hijo Mauricio desde hace 22 años. Toqué la campanilla. Esperé. Volví a tocar. El silencio duró demasiado para una casa donde siempre hay alguien. Y cuando la puerta por fin se abrió, lo primero que vi no fue el rostro de Eliana, que es mi nuera y que conozco desde hace 30 años. Lo primero que vi fue su casaco oscuro, perfectamente abotonado, la echarpe verde ajustada al cuello, los zapatos cerrados y el batón rojo en una boca que estaba sonriendo, pero temblando en los extremos. Eliana Paredes Salvatierra, mi nuera de 50 años, estaba vestida como si fuera a salir a una reunión importante. Adentro de la casa, el aquecedor estaba ligado y yo no sabía de ningún compromiso ese domingo. La sala estaba demasiado ordenada, las almohadas alineadas, las jícaras puestas para 4 personas, una mala pequeña escondida detrás de la poltrona, tan cerca de la pared que solo la vi porque conozco ese cuarto desde que pusieron el último mueble. Y Valeria, mi neta de 28 años, apareció en el corredor con un sobre de couro apretado contra el pecho y sin decir una sola palabra. Antes de que Mauricio bajara la escalera, Eliana hizo algo que nunca había hecho en 30 años de ser mi nuera. Me tomó el rostro con las 2 manos. Las 2 manos juntas, sosteniéndome la cara como si yo fuera a caerme o como si ella necesitara que yo no mirara para otro lado. Y me susurró en voz muy baja, casi sin mover los labios: «Si te pido que te lleves a Valeria ahora, ¿te la llevas sin preguntar?» Mis piernas temblaron. No de frío, de algo que no tenía nombre todavía, pero que ya ocupaba todo el espacio de mi pecho. Me llamo Graciela Aramayo Quiroga. Tengo 77 años. Soy viuda desde hace 13, cuando Alfredo se fue un martes de noviembre con tanta tranquilidad que me dejó sin entender cómo una persona puede irse así, sin pelear, sin ruido, como si hubiera decidido que ya era suficiente. Vivo en la calle Rosendo Gutiérrez, número 684, en un apartamento donde todavía están las fotografías de él en la pared, las mantas de alpaca dobladas sobre el sofá y la mesita de cocina donde tomamos café por 41 años. No cambié casi nada después de que se fue. Cambiar las cosas me parecía una manera de decirle que ya no importaba. Y Alfredo siempre importó. Siempre va a importar. Nací en Oruro, en una familia de comerciantes de telas que llegaron al altiplano desde el sur con una mula cargada de géneros y la convicción de que trabajar duro era la única herencia que vale la pena dejar. Mi madre me enseñó a doblar la tela sin que quedara una sola arruga y a mirar a los ojos cuando alguien me hablaba, porque los ojos, decía ella, son el único lugar donde la mentira tarda más en aprender a esconderse. Crecí entre telas, entre medidas, entre el olor a almidón y a agujas nuevas. Estudié contabilidad porque en aquellos años una mujer con números era más respetada que una mujer con opiniones. Trabajé en una cooperativa de artesanas durante 22 años. Aprendí a leer los registros, a entender cuándo una cuenta no cierra aunque nadie diga nada, a ver el hueco antes de que se vuelva abismo. Eso no es magia. Eso es haber prestado atención toda la vida. Tuve un solo hijo, Mauricio Villarroel. Aramayo,
54 años, administrador de una empresa de importación de telas que su padre y yo ayudamos a fundar con el dinero que ahorramos durante 15 años, centavo a centavo, viaje a viaje, negociación a negociación. Mauricio siempre fue inteligente, siempre fue encantador. Siempre supo elegir las palabras con una precisión que yo, de joven, confundía con sabiduría. Ahora sé que no siempre son lo mismo. Antes de contarles lo que pasó ese domingo, necesito que me acompañen un momento. Porque esta historia no empieza en esa sala con las almohadas alineadas y la mala detrás de la poltrona. Esta historia empieza mucho antes, en los silencios que fui aprendiendo a leer demasiado tarde. Pero antes de seguir, necesito pausar un segundo aquí. ¿Desde dónde me están escuchando esta mañana? ¿En qué ciudad están? ¿Qué hora es allá? ¿Si es de madrugada o si el día ya empezó? Escríbanme en los comentarios porque yo los leo todos, y me ayuda a saber que no estoy contando esto sola. Si esta historia ya les está llegando al pecho, dejen su like. Y suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día. Y quizás la de mañana sea la que alguien que quieren necesita escuchar. Ahora sí, déjenme regresar a ese domingo. Mauricio conoció a Eliana en una feria de artesanías en la calle Sagárnaga, cuando los dos tenían 24 años y el mundo todavía parecía un lugar donde las cosas buenas llegaban solas si uno trabajaba lo suficiente. Eliana Paredes Salvatierra, consultora de artesanato textil, una mujer de fala baja y olar cansado que desde el primer día supo más de telas andinas que cualquier persona que yo haya conocido. No era llamativa. No era la que entraba a un cuarto y hacía que todos la miraran. Era la que uno terminaba buscando con los ojos después de una hora, porque algo en su manera de hablar, despacio, con cuidado, como si cada palabra mereciera el espacio que ocupaba, hacía que uno quisiera escucharla más. Yo la quise desde el principio. Me lo dije a mí misma, pero también se lo dije a Alfredo una noche en la cocina. Esta mujer tiene algo serio adentro, le dije. Alfredo asintió con ese gesto suyo de quien ya lo había pensado antes, pero esperaba que uno llegara solo a la conclusión. Era así él, paciente de una manera que a veces desesperaba y a veces consolaba. Tuvieron a Valeria 2 años después de casarse. Valeria Villarroel Paredes, 28 años ahora, analista de comercio exterior. Una mujer que desde chica fue clara como el agua de río, que decía lo que pensaba sin adornar y que aprendió a leer el mundo con la misma precisión de su madre, pero con la velocidad de su padre. Creció entre las telas de la empresa familiar y entre los registros de la cooperativa donde su abuela trabajó 22 años. Aprendió a sumar antes de lo que correspondía. Aprendió a preguntar por qué justo cuando muchos aprenden a callar. Que Valeria hubiera llegado a los 28 años lúcida, independiente y capaz era algo de lo que yo me sentía orgullosa, como si tuviera algo que ver con eso, aunque lo que hice fue muy sencillo: creerle siempre que me habló, creerle cuando era niña y decía que tenía miedo, creerle cuando fue adolescente y dijo que algo no le parecía, creerle cuando fue adulta y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Creer a las personas que amamos es la cosa más sencilla del mundo, y a veces la más difícil. El domingo antes de ese domingo, Valeria me había llamado por teléfono. Fue una llamada corta, de esas que uno hace mientras hace otra cosa, y sin embargo, me quedé pensando en ella mucho después de colgar. Me habló de una propuesta de trabajo en Santa Cruz. Me habló de que la empresa quería que fuera a coordinar una nueva línea de distribución. Me habló en voz tranquila, con esa precisión suya de siempre, pero algo en el fondo de la voz no cuadraba. Como cuando uno escucha una nota musical que es correcta pero está en el tono equivocado. Le pregunté si quería ir. Hubo una pausa. Y luego dijo: «Ya veremos, abuela». Que Valeria dijera «ya veremos» en lugar de decir lo que pensaba era la primera señal que no supe leer a tiempo. Esa noche, antes de dormirme, miré la fotografía de Alfredo que está en la mesita de noche y le dije en voz muy baja, como todavía hablo con él a veces, que algo no me cerraba. Alfredo me miró desde la foto con esa expresión suya de siempre, serena, un poco irónica, como si quisiera decirme que si algo no me cerraba, era porque no estaba cerrado
y que eso no era un misterio, sino una invitación a prestar más atención. Así que al domingo siguiente hice los buñuelos y fui. La sala de la casa de la calle Vincenti estaba, como ya les dije, demasiado ordenada. No con el orden de una casa limpia, con el orden de una casa que alguien había preparado para que pareciera que todo estaba bien. Hay una diferencia. No sé si todo el mundo la nota. Yo la noto desde siempre, quizás porque en 22 años en la cooperativa aprendí que los libros contables que están demasiado limpios suelen esconder más que los que están llenos de correcciones. Eliana me preparó chá. Mauricio bajó la escalera 20 minutos después, impecable como siempre, camisa bien planchada, el gesto tranquilo de un domingo sin pendientes. Me besó en la frente. Agradeció los buñuelos. Preguntó si quería azúcar. Y mientras servía el chá, comenzó a hablar de Valeria, con esa voz suave que él usa cuando ya decidió algo y necesita que los demás crean que todavía están eligiendo. Eliana está un poco sensible porque Valeria recibió esta propuesta de Santa Cruz, dijo, con la naturalidad de quien dice el tiempo que hace afuera. Pero ya estamos viendo cuál es la mejor decisión para ella. Valeria estaba sentada frente a mí con el sobre de couro todavía en las manos y los ojos fijos en algún punto entre la mesa y el aire. No dijo nada. Eliana abrió la boca una vez, como si fuera a hablar, y Mauricio la interrumpió con educación perfecta, completando la frase antes de que empezara. Lo que Eliana quiere decir es que la empresa está en un momento de expansión muy importante y que Valeria tiene el perfil exacto que necesitamos en Santa Cruz. Eliana cerró la boca, tomó el chá, miró la ventana. Yo miré a Valeria y Valeria, por un segundo de nada, me miró a mí. Y en ese segundo de nada vi algo que reconocí aunque no supe darle nombre todavía. Era el gesto de alguien que lleva demasiado tiempo esperando que alguien más lo vea. Estuve en esa sala menos de 2 horas. Pero fueron 2 horas que duelen de una manera específica, como cuando uno va al médico y le dicen que lo que creía que era un malestar pasajero es algo que hay que atender. Un dolor que todavía no tiene nombre, pero que ya sabe que lo va a necesitar. Cuando me levanté para irme, Eliana dijo que Valeria me acompañaría hasta la esquina. Mauricio dijo que qué bien, con esa sonrisa suya de siempre. Y Valeria se puso el abrigo en silencio y salió conmigo sin mirar a su padre. Caminamos media cuadra. El frío de julio en La Paz es un frío distinto al de otros lugares, más limpio, más seco, como si el aire del altiplano no guardara el calor de nada. Valeria no habló mientras caminábamos. Yo tampoco. A veces el silencio entre 2 personas que se conocen es más honesto que cualquier conversación. En la esquina, antes de despedirnos, Valeria metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo pequeño y azul. Un cartón del mi teleférico. Me lo entregó con los 2 dedos, sin ceremonia, como si me estuviera dando algo que ya era mío desde antes, y dijo, con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla: «Línea celeste, última estación que todavía es mía». No pregunté qué significaba. Tomé el cartón. Lo guardé en la cartera. La vi regresar a la casa de la calle Vincenti con ese paso suyo de siempre, firme, recto, la cabeza alta como su madre le enseñó. Y seguí caminando sola hacia el teleférico, con el corazón haciendo un ruido que mis costillas conocían, pero que yo no había escuchado desde hacía mucho tiempo. Era el ruido de cuando algo importante está pasando y todavía no tenemos todas las palabras para entenderlo. Pero ya sabemos que no podemos hacernos los desentendidos. Esa noche no dormí bien. Me acosté temprano, como siempre, con el libro que estoy leyendo en la mesita y el radio encendido en la estación de siempre, que pone música boliviana hasta las 10 y luego cambia a un programa de noticias que ya no me interesa, pero que me gusta escuchar de fondo porque el ruido de voces humanas hace más pequeño el silencio de los cuartos. Alfredo lo sabía. Por eso nunca apagaba el radio sin preguntarme primero. El cartón azul del teleférico estaba sobre la mesa de la cocina. Lo había puesto ahí al llegar, entre el salero y la servilletero, como se pone algo que no se sabe dónde va todavía. Y me quedé mirándolo desde la cama, a través de la puerta abierta de la cocina, con esa sensación de que me estaba diciendo algo que yo todavía no sabía escuchar. Línea celeste.
última estación que todavía es mía. ¿Qué significa que una estación sea tuya? ¿Qué significa que sea la última? ¿Y por qué lo dice una mujer de 28 años, adulta, lúcida, capaz, en voz tan baja que parece que tiene miedo de que alguien más la escuche? Me dormí pensando en eso. Y soñé con las telas de la cooperativa, con los registros, con los números que no cierran y que uno aprende a ver antes de que alguien te los muestre. Soñé con mi madre doblando un género sin una sola arruga y diciéndome en voz muy tranquila que las cosas que están dobladas demasiado prolijas a veces esconden una mancha en el centro que solo se ve cuando las abres. Me desperté a las 5 de la mañana con el cielo de la paz todavía negro y la certeza de que ese cartón azul no era solo un cartón. Esperé a que amaneciera. Tomé mi chá de coca, abrí las cortinas y miré la avenida 20 de octubre todavía vacía, con las luces de la calle aún encendidas y el primer frío del día limpiando el aire de la noche. Y luego agarré el cartón del teleférico y lo di vuelta. En el revés había 3 puntos pequeños marcados con tinta plateada, 3 puntos casi invisibles, del tamaño de un alfiler. Si uno no sabía que estaban ahí, no los veía, pero si uno los buscaba, estaban. 3 puntos. Un mensaje que no era un mensaje, o sí lo era, pero en un idioma que yo todavía no sabía leer. Pensé en Hortensia. Hortensia Mamani, mi vecina del apartamento 3, 72 años, antigua funcionaria de una cooperativa textil del Distrito 4, abuela de 3 nietos adultos y de un muchacho de 24 años que trabaja haciendo mapas urbanos para una empresa de planificación. Hortensia sabe cosas que la mayoría de las personas no saben que existen. Y lleva 40 años viviendo 2 puertas más allá de la mía sin que yo haya necesitado contarle la historia de mi vida, porque ya la conoce de escucharme a través de la pared cuando pensaba que hablaba solo con Alfredo. Toqué su puerta a las 7 de la mañana. Ella abrió en bata y con el café ya en la mano, como si supiera que iba a ir. «Siéntate», dijo, sin preguntar qué pasaba. Me senté, puse el cartón sobre su mesa, y le dije lo que había pasado el domingo en la casa de Mauricio, desde el momento en que Eliana me abrió la puerta vestida para salir hasta el momento en que Valeria me entregó el cartón en la esquina con aquella frase que todavía me resonaba en los oídos. Hortensia escuchó todo sin interrumpirme. Así es ella. Primero escucha, después habla. Cuando terminé, tomó el cartón y lo examinó con esa mirada suya de quien ha pasado la vida revisando cuentas. Giró el cartón, vio los 3 puntos plateados y dijo: «Mi nieto trabaja con mapas del teleférico. Déjame llamarle». Llamó. Habló con él 10 minutos mientras yo tomaba el café que me había puesto sin preguntarme si quería. Cuando colgó, Hortensia puso el cartón sobre la mesa entre las dos y dijo en voz muy tranquila: «Estos 3 puntos corresponden a 3 estaciones. Y el trayecto entre ellas llega hasta la calle Fernando Guachaya». Me quedé quieta un momento. La calle Fernando Guachaya, número 418. Yo conocía esa calle, la había caminado 100 veces, pero nunca había tenido razón para detenerme en el número 418. «¿Y qué hay en el 418?» le pregunté a Hortensia. Ella me miró con esa expresión suya de siempre, seria, sin dramatismo, la expresión de las mujeres que han visto muchas cosas y ya no necesitan adornar la realidad para que duela más de lo que ya duele. «Eso», dijo, «es lo que tienes que ir a ver. Antes de que les cuente lo que encontré, necesito pausar aquí un momento, porque lo que viene a continuación fue lo que lo cambió todo, y quiero que estén conmigo con toda la atención, desde donde me escuchan ahora. ¿Qué ciudad? ¿Qué hora? Escríbanme abajo, y si esta historia les está moviendo algo por dentro, déjenme un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y esta que les estoy contando todavía no ha llegado a su parte más importante. Quédense conmigo. Al día siguiente, un lunes de julio, con el cielo de La Paz gris y el viento del altiplano entrando por debajo de las puertas, Hortensia y yo salimos juntas del edificio de la calle Rosendo Gutiérrez a las 9 de la mañana.
Ella con su abrigo de lana azul marino que lleva desde que la conocí, y yo con el mío, el de Alfredo, que sigo usando porque todavía huele a él cuando hace mucho frío. Tomamos el teleférico en la estación más cercana. Línea celeste. Me acordé de las palabras de Valeria mientras el cable nos llevaba sobre los techos de La Paz y la ciudad se abría debajo de nosotras como un tejido enorme. Las calles y las casas y las torres del centro y los cerros con sus viviendas apiladas hasta donde alcanza la vista. Hortensia no dijo nada durante el trayecto. Yo tampoco. Hay cosas que uno no sabe cómo nombrar todavía, y que es mejor dejar en silencio hasta que tengan forma. Bajamos en la estación indicada y caminamos por la calle Fernando Huachaya con el mismo paso despacio de siempre, sin apurar, como si fuéramos a comprar pan. El número 418 era un edificio antiguo de 3 pisos, con un portón de metal y un cartelito discreto que decía local comercial en planta baja. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Empujé. Se abrió. Lo que encontré adentro no fue nada grotesco, no fue nada que hiciera ruido. Fue, en cierta manera, exactamente lo opuesto de eso. Era un depósito pequeño, ordenado, con estantes de metal donde había pilas de telas andinas etiquetadas con la misma letra cuidadosa de quien lleva registros desde hace años. Catálogos de fornecedores, planillas impresas con columnas de números, copias de contratos, emails en papel, imprimidos y archivados en carpetas de colores, y en el centro de una mesa de madera, una agenda de capa color mostaza, gastada en las esquinas por el uso, con el nombre de Eliana escrito en la primera página con lapicero azul. La tomé en mis manos. La abrí despacio, como si adentro hubiera algo que pudiera romperse, y encontré meses de apuntes en la letra de mi nuera, esa letra pequeña y vertical que siempre fue la suya, con fechas y números y frases cortas que alguien había escrito sin saber todavía si alguien más las leería alguna vez. Pasé las páginas con cuidado, y entonces encontré la frase que Eliana había escrito en tinta azul, en el centro de una página sin fecha, como si fuera el corazón de todo lo demás. Si mañana dicen que Valeria aceptó irse, miren las fechas. Una firma puede parecer voluntaria cuando todos ya decidieron por ella antes. Me senté en el único taburete que había en el cuarto. Hortensia se quedó parada junto a la puerta. Afuera, en la calle Fernando Huachaya, La Paz seguía con su ruido de siempre. Los colectivos y los puestos, y el viento y el sonido lejano del teleférico pasando sobre los techos como una línea suspensa en el aire. Y yo me quedé quieta con la agenda en las manos, leyendo las palabras de Eliana, entendiendo poco a poco lo que había pasado en esa casa de la calle Vincenti durante meses, mientras yo tomaba chá de coca en mi apartamento y creía que todo estaba bien, porque Mauricio siempre me decía que todo estaba bien. Hay una diferencia entre una mentira y una versión. Las mentiras saben que son mentiras. Las versiones creen que son la verdad. Y lo más difícil de enfrentar no es la persona que miente a sabiendas, sino la persona que ha construido una versión tan coherente, tan amable, tan bien razonada, que ya no puede distinguir entre lo que eligió y lo que decidió por todos los demás. Mauricio no era un monstruo. Era algo más difícil de ver que eso. Era un hombre que amaba a su familia con tanta certeza sobre lo que era mejor para ellos, que había dejado de preguntarles hace años. Eliana lo había visto, y lo había documentado, y había guardado los documentos en un depósito de la calle Fernando Huachaya, porque en su casa no había un solo cajón que pudiera llamar suyo con certeza. Y Valeria, mi neta de 28 años, había entregado un cartón azul del teleférico a su abuela de 77 en la esquina de la calle Vincenti porque sabía que yo era la única persona que quizás creería antes de pedir una explicación. Eso fue lo que hice ese lunes por la mañana en el depósito de la calle Fernando Huachaya. Empecé a creer. Hortensia y yo salimos a las 11 de la mañana con la agenda de Eliana en la bolsa de Hortensia, porque yo no tenía bolsa grande y porque Hortensia tiene la capacidad de cargar cosas como si no pesaran nada. Caminamos de regreso a la parada del teleférico sin apurar. El viento había bajado un poco.
El sol de julio en La Paz tiene esa cualidad extraña de calentar la piel sin calentar el aire, como si el calor llegara de otro lado. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó Hortensia cuando llegamos a la parada. Pensé en Alfredo, en mi madre, en los registros de la cooperativa donde aprendí que un hueco en los números no desaparece porque nadie lo mire. Pensé en Valeria con el sobre de couro apretado al pecho y los ojos fijos en el vacío. Pensé en Eliana con el batón temblando en los extremos de la boca, sosteniéndome el rostro con las dos manos, y en esa pregunta que llevaba días resonándome en el pecho. «Primero voy a hablar con Ernesto», dije. Ernesto Calvimontes, 68 años, contador aposentado, excompañero de Alfredo en la empresa de importaciones durante 12 años, antes de que Mauricio tomara la dirección. Un hombre meticuloso, callado, del tipo que revisa 3 veces antes de firmar y que nunca firma lo que no entiende. Un hombre que me había dicho, hace 8 meses, tomando café en mi apartamento, que había cosas en los balances de la empresa que le llamaban la atención, pero que no era su lugar comentar porque ya no era empleado de nadie. Ahora quizás sí era el momento. Llamé a Ernesto esa misma tarde. Le dije que necesitaba su ayuda. No le expliqué todo por teléfono porque hay cosas que necesitan el peso de una mesa entre 2 personas para ser dichas con precisión. Me dijo que al día siguiente podía venir a mi apartamento a las 10 de la mañana. Esa noche puse la agenda de Eliana sobre la mesa de la cocina junto al cartón azul del teleférico. Los miré juntos, el cartón y la agenda, como si fueran las 2 piezas de un rompecabezas que todavía no sabía cómo completar, pero que ya tenía suficiente forma para entender de qué imagen se trataba. Alfredo me miraba desde la foto de la mesita del corredor con esa expresión suya de siempre. Le dije en voz baja: «Ya sé lo que me estás diciendo, que si algo no cierra es porque no está cerrado y que eso no es un misterio, sino una invitación». Apagué la luz de la cocina, me acosté, y esta vez sí dormí, con el peso de lo que sabía ya distribuido en algo parecido a un plan. Ernesto Calvimontes llegó a las 10 de la mañana exactas, puntual como siempre fue en la empresa y como sigue siendo, aunque ya no tenga jefe a quien rendirle cuentas. Trae siempre el mismo saco gris que usó en el trabajo durante años, no por pobreza, sino por convicción de que la ropa que sirve no necesita ser reemplazada. Traje café de olla, el que le gusta, sin azúcar y sin leche, y lo puse sobre la mesa junto a la agenda de Eliana y el cartón azul del teleférico. Le conté todo desde el principio, desde la campanilla que tardó demasiado, desde la sala ordenada con un orden que no era de costumbre, desde el cartón entregado en la esquina con aquella frase, desde el depósito de la calle Fernando Guachaya y la agenda de capa mostaza con la letra pequeña y vertical de Eliana. Ernesto escuchó sin interrumpir, como siempre hace, con los ojos fijos en la mesa y los dedos juntos sobre el mantel. Cuando terminé, tomó la agenda con la misma delicadeza con que uno toma algo frágil o sagrado y comenzó a pasar las páginas despacio. Leyó en silencio durante 20 minutos mientras yo bebía mi chá y lo dejaba leer. Cuando cerró la agenda, levantó los ojos y me miró con esa expresión suya de contador que ha visto demasiados balances en su vida como para sorprenderse de lo que los números esconden. «Graciela», dijo, «lo que Eliana documentó aquí no es una queja, es un registro». ¿Un registro de qué? De cómo fue siendo separada de las negociaciones que ella misma construyó, gradualmente, con mucha delicadeza, con una razón diferente cada vez. Los fornecedores, los contratos, los acuerdos de distribución. Todo empezó como empresa familiar y terminó como empresa del marido, con la participación de Eliana reducida a consultoría informal sin firma, sin poder de decisión, sin acceso a las cuentas que ella misma abrió. Me quedé quieta. No porque fuera una sorpresa absoluta, sino porque escucharlo dicho con esa claridad de contador que solo pone las palabras donde van, era como ver la mancha en el centro de la tela que mi madre me enseñó a buscar. ¿Y los documentos de Valeria?, pregunté. Ernesto abrió la agenda en una página marcada con un doblez pequeño. Aquí Eliana anota que Mauricio presentó a Valeria como representante legal ante 2 fornecedores de Santa Cruz sin que Valeria lo supiera,
que cuando Valeria se enteró, Mauricio explicó que era solo una formalidad administrativa, y que 3 semanas después empezó a hablar del traslado a Santa Cruz como si Valeria ya hubiera elegido ir. El silencio de mi cocina fue tan completo que escuché el teleférico pasar a lo lejos, sobre los techos de la calle Rosendo Gutiérrez, como una respiración suspendida en el aire de julio. Una firma puede parecer voluntaria, dije en voz baja, cuando todos ya decidieron por ella antes. Ernesto asintió. Eso es exactamente lo que esto dice. Lo que Eliana había registrado en esa agenda durante meses no era una historia de violencia ni de crueldad manifiesta. Era la historia de algo más sutil y más difícil de nombrar. La historia de cómo alguien puede construir una realidad alternativa alrededor de las personas que ama. Tan pacientemente, tan coherentemente, que cuando esas personas quieren decir no, ya no encuentran el lugar donde colocarlo. Mauricio no gritaba, no amenazaba, no hacía escenas. Tomaba decisiones y luego las presentaba como si fueran el resultado natural de una conversación que todos habían tenido y en la que todos habían estado de acuerdo, aunque esa conversación nunca hubiera existido de la manera en que él la contaba. Completa la frase por Eliana con educación perfecta. Habla de Valeria en tercera persona mientras Valeria está en el cuarto. Convierte el no de su hija en una sensibilidad pasajera que hay que manejar con cuidado. Convierte la resistencia de su esposa en una preocupación que él comprende y que él administrará. Eso tiene un nombre en los libros que estudian estos patrones. Pero Eliana no necesitaba el nombre para documentar con precisión cada instancia, cada fecha, cada frase exacta. Había sido consultora de artesanato durante décadas. Sabía que la diferencia entre una pieza auténtica y una imitación está en los detalles que la mayoría no se detiene a examinar. Quiero pausar aquí un momento. Porque lo que Ernesto me explicó esa mañana en mi cocina es algo que quiero que quede muy claro antes de seguir. No porque quiera dar una clase, sino porque sé que alguien que me está escuchando ahora mismo ha visto algo parecido. En su familia, en la familia de alguien que quiere, en una situación que no supo cómo nombrar porque no hubo gritos ni golpes ni escenas visibles. Las personas que controlan a quienes aman a veces no lo hacen con violencia, lo hacen con versiones, con frases completadas por ellos antes de que el otro pueda terminar la propia, con decisiones presentadas como conversaciones que ya ocurrieron, con razones tan razonables que dudar de ellas parece el problema. ¿Han visto algo así? ¿Conocen a alguien en una situación parecida? Escríbanme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me escuchan? ¿Qué hora es allá? Y si esta historia les está hablando de algo que reconocen, dejen un like, suscríbanse para seguir escuchando mañana. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora déjenme seguir. Ernesto se quedó en mi apartamento hasta el mediodía. En ese tiempo, revisamos juntos los contratos que Eliana había guardado en el depósito de la calle Fernando Guachaya, que yo había fotografiado con el teléfono antes de salir, porque Hortensia me dijo que era lo más prudente antes de tocar nada. Ernesto los revisó con la paciencia que solo tienen los contadores jubilados que ya no tienen prisa de nada, señalando con el dedo las fechas, los nombres, las firmas. Valeria firmó esto, dijo en un momento, señalando un documento de 2 páginas. ¿Ves la fecha? Vi la fecha, 16 de mayo. ¿Y ves lo que firmó 3 días antes? Señaló otro papel. Un correo imprimido donde Valeria le decía a su padre que necesitaba tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión sobre Santa Cruz. 3 días después, firmó como representante legal ante un fornecedor de Santa Cruz, dijo Ernesto, en un documento que la compromete a gestionar la nueva línea de distribución durante 2 años como mínimo. Me tomó un momento entenderlo del todo. La firma que parecía voluntaria, el contexto que la hacía posible, la conversación que Mauricio habría tenido con Valeria en esos 3 días, con toda su amabilidad, con toda su racionalidad, con toda su capacidad de presentar las cosas de una manera que hacía que el no pareciera el problema y el sí pareciera la solución más natural del mundo.
¿Esto es ilegal?, pregunté. Ernesto pensó un momento antes de responder, como hace siempre cuando la pregunta tiene más de una respuesta posible. Depende. La firma es de Valeria. Si ella dice que firmó libremente, es difícil argumentar lo contrario. Pero si Valeria puede demostrar que firmó bajo una comprensión distorsionada de lo que implicaba el documento o que hubo omisión de información relevante, hay bases para cuestionarlo. No es un proceso sencillo, pero existe. No es un proceso sencillo, pero existe. Me quedé con esa frase todo el resto del día. La siguiente persona que necesitaba hablar era Mariela Ugarte, 46 años, dueña adulta de una pequeña tienda de telas en la calle Sagárnaga, donde Eliana había trabajado como consultora externa durante los primeros años de su matrimonio con Mauricio, antes de que la empresa familiar absorbiera todo su tiempo y toda su energía. Mariela conocía a Eliana de antes. Conocía los tejidos que ella había catalogado, los fornecedores que ella había contactado, las rutas de distribución que ella había trazado, y según lo que Eliana había anotado en la agenda, Mariela era una de las pocas personas que había notado el cambio gradual sin que nadie le explicara nada. La fui a ver el miércoles. Entré a la tienda de la calle Sagárnaga, con el frío de julio pegado en el abrigo y el olor a tela nueva llenándome los pulmones, como siempre me llena cuando entro a un lugar donde las telas son el idioma principal. Mariela estaba acomodando géneros en el estante del fondo con esa concentración suya de quien conoce cada textura como si fuera un nombre. Me vio entrar y bajó los brazos. Dijo, «Graciela». Dije, «Mariela, necesito hablar contigo de Eliana». Se dio vuelta del estante. Me miró con una expresión que no era de sorpresa. Era de alguien que llevaba tiempo esperando que alguien más llegara a la misma conversación. Cerró la tienda. Preparó chá, y me contó lo que había visto desde afuera durante los últimos 4 años. Eliana había empezado a desaparecer de las ferias, primero de las más grandes, las de Santa Cruz y Cochabamba, donde antes iba con sus propios catálogos y sus propias tarjetas, luego de las de La Paz, donde la conocían todos, luego de las reuniones de la Asociación de Artesanas, donde había sido presidenta durante 2 periodos, cada vez con una razón distinta. La empresa necesitaba su atención en otro lado. Mauricio tenía compromisos que no podía cubrir solo. Valeria estaba en un momento de transición y necesitaba apoyo. Las razones eran siempre razonables, y cada razón ocupaba un poco más del espacio que Eliana había tenido para sí misma. Lo que me pareció más raro, dijo Mariela, envolviéndose las manos en la taza de chá, es que cuando le preguntaba a Eliana cómo estaba, siempre decía bien, con esa voz tan baja de ella, tan tranquila. Pero cuando le preguntaba qué estaba haciendo últimamente, me decía cosas de la empresa, cosas de Mauricio, cosas de Valeria, nunca cosas de ella. Asentí. Conocía ese bien dicho en voz baja, con los ojos mirando hacia un punto que no era la persona que preguntaba. ¿Sabías del depósito de la calle Fernando Guachaya?, le pregunté. Mariela dudó un segundo. Luego dijo, «No lo sé de nombre, pero sé que Eliana guardaba cosas en algún lado, porque una vez me mencionó que tenía copias de ciertos documentos en un lugar que Mauricio no conocía. Me lo dijo así, de pasada, como quien menciona algo sin querer. Y yo lo dejé pasar porque me pareció que era un asunto de ellos». «¿Y ahora?». Mariela me miró. Ahora me parece que debería haberle preguntado más. Eso es lo que más duele a veces. No lo que hicimos, lo que dejamos pasar porque nos pareció que era asunto de otros. La línea entre respetar la privacidad de alguien y dejarlo solo con su problema es una línea que uno solo encuentra cuando ya la cruzó por el lado equivocado. Le pregunté a Mariela si estaría dispuesta a hablar con los fornecedores que conocía, para confirmar lo que la agenda de Eliana registraba, para establecer una historia documentada de cómo Eliana había sido desplazada gradualmente de los negocios que ella misma había construido. No para acusar a nadie de manera espectacular, sino para que cuando Valeria y Eliana necesitaran defender su versión ante alguien con autoridad para escucharla, hubiera más voces que la de una abuela de 77 años y un contador aposentado.
Mariela dijo que sí, sin dudarlo mucho, sin preguntar qué iba a pasar después. A veces las personas están esperando que alguien les dé una razón para hacer lo que ya querían hacer. Regresé a mi apartamento esa tarde con el peso de lo que sabía ahora distribuido en algo más que una preocupación. Era un mapa, incompleto todavía, con partes que no veía del todo, pero suficiente para orientarme. Puse la agenda de Eliana sobre la mesa, las fotografías de los contratos en el teléfono, los apuntes que había tomado en la conversación con Ernesto y con Mariela, y el cartón azul del teleférico junto a todo lo demás. Línea celeste. Última estación que todavía es mía. Ahora entendía la frase mejor. No era una metáfora de desesperación. Era una coordenada. Eliana le había dado a Valeria algo concreto, verificable, que llevaría a alguien que quisiera buscar al lugar donde estaba la verdad guardada. Y Valeria me lo había entregado a mí porque sabía que yo lo buscaría antes de pedir una explicación. Me sentía al mismo tiempo orgullosa y triste. Orgullosa de que Valeria supiera que yo era esa persona. Triste de que Eliana hubiera tenido que construir un código de puntos plateados en un cartón de metro para comunicar algo que en una familia distinta hubiera podido decirse en voz alta en la sala de la casa. Hay familias donde la verdad circula, y hay familias donde la verdad se guarda en depósitos de la calle Fernando Huachaya con el cartón de teleférico como única llave. Esa noche llamé a Eliana. No al teléfono de la casa porque no sabía si Mauricio estaba. Le llamé al celular, el número que tenía en mis contactos desde hacía 10 años, pero que había llamado muy pocas veces porque Eliana siempre fue más de mensajes cortos que de conversaciones largas. Contestó al segundo tono, en voz muy baja. «Suegra», dijo. «Eliana, fui a la calle Fernando Huachaya». Silencio. Un silencio de 3 o 4 segundos que valía más que una hora de conversación. «¿Estás sola?», le pregunté. «Casi siempre», dijo. «¿Puedes hablar?» «No ahora, mañana temprano. Hay una cafetería cerca de la Plaza del Montículo. Se llama La Tertulia. A las 8, antes de que Mauricio salga al trabajo». «Ahí estaré», dije. «Suegra». Una pausa. «Gracias por ir». Colgué. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano y las fotografías y la agenda y el cartón delante de mí. Afuera, el viento de julio movía las cortinas de la ventana que nunca cierra del todo, y el teleférico pasaba sobre los techos como siempre, como una respiración suspendida en el aire del altiplano. Pensé en Alfredo, en cómo hubiera reaccionado él si hubiera estado aquí para ver esto. Hubiera tomado café, hubiera escuchado todo lo que yo le dijera, y luego hubiera dicho, con esa voz suya tranquila de siempre, «¿Y qué es lo que tienes que hacer?» Lo mismo de siempre, estar, escuchar, y no dejar que el amor que tengo por mi hijo silencie la verdad de las 2 mujeres que él dejó de escuchar hace años. A las 8 de la mañana del jueves, entré a la tertulia con el abrigo puesto y la cartera donde llevaba el teléfono con las fotografías y un cuaderno donde había copiado a mano las partes más importantes de la agenda de Eliana, porque los papeles originales querían quedarse en el depósito de la calle Fernando Huachaya hasta que supiéramos qué hacer con ellos. Eliana ya estaba ahí, sin casaco oscuro esta vez, con un suéter de lana Burdeos y el cabello suelto y los ojos de alguien que había dormido poco, pero que había decidido algo durante la noche. Me senté frente a ella, pedimos café, y Eliana empezó a hablar. Habló durante 40 minutos sin que yo interrumpiera casi nada. Me contó lo que la agenda ya me había dicho, pero con la voz, con el cuerpo, con los silencios entre las oraciones que los papeles no pueden guardar. Me contó los 4 años de conversaciones en que Mauricio había tomado decisiones por ella con tanta amabilidad que al principio ella había pensado que era cuidado y que después, muy despacio, había empezado a entender que era control. Me contó los fornecedores a los que había dejado de ver, las ferias a las que había dejado de ir, las cuentas a las que había dejado de tener acceso, siempre con una razón, siempre con una explicación que sonaba razonable, siempre con Mauricio convencido de que lo que hacía era lo mejor para la familia.
No creo que sea un mal hombre, me dijo en un momento mirando el café. Creo que es un hombre que no aprendió a preguntar, que decidió hace mucho tiempo que saber lo que era mejor para todos era una forma de quererlos, y que ya no puede distinguir entre cuidar y controlar porque para él son lo mismo. Me quedé con esa frase. La guardé como se guardan las cosas que dicen la verdad con precisión y sin adorno. ¿Y Valeria?, pregunté. Eliana levantó los ojos. Valeria lo vio antes que yo, pero no sabía cómo nombrarlo. Y tampoco podía irse sin que todo el mundo creyera que era ella la que tenía el problema. ¿Por qué me entregó el cartón a mí?, pregunté. ¿Por qué no fue directamente a las autoridades, o a un abogado, o a cualquier persona que pudiera ayudarla más rápido que una abuela de 77 años? Eliana me miró. Con esa mirada suya, directa y cansada, la mirada de alguien que ha pensado mucho en una respuesta antes de tener que darla. Porque una abuela de 77 años, dijo, es la única persona en la familia que Mauricio no puede hacer parecer histérica sin que todo el mundo lo vea. Me quedé quieta. Afuera de la tertulia, La Paz seguía con su ruido de siempre. El viento, los colectivos, el teleférico sobre los techos, y yo, sentada frente a mi nuera de 50 años, con un café en la mano, entendiendo por qué Valeria me había elegido a mí. No porque yo tuviera poder especial, no porque yo supiera más que nadie, sino porque yo era la persona en esa familia que podía pararse frente a Mauricio y decirle la verdad sin que él encontrara una manera de convertirla en un síntoma de algo. Eso era lo que me había entregado Valeria en la esquina de la calle Vincenti con el cartón azul del teleférico. No solo un mapa. Me había entregado la única autoridad que no podía ser desestimada. La autoridad de una madre que ha vivido 77 años y que todavía sabe la diferencia entre cuidar a alguien y decidir por él. Le dije a Eliana que íbamos a hablar con Ernesto Calvimontes para revisar los contratos y encontrar el camino legal más sólido. Le dije que Mariela Ugarte estaba dispuesta a hablar con los fornecedores para documentar el desplazamiento gradual. Le dije que teníamos la agenda y las fotografías y los apuntes y una historia que ahora tenía más de una voz. Y le dije lo más importante, lo que había estado esperando decirle desde que Eliana me sostuvo el rostro con las dos manos en la puerta de la calle Vincenti y me hizo esa pregunta que cambió todo. Te creo, le dije, a ti y a Valeria. Y no voy a pedir más explicaciones, voy a hacer lo que tengo que hacer. Eliana puso la taza sobre la mesa, puso las manos sobre el mantel. Y por primera vez, desde que la conocía, la vi soltar el peso de algo que había cargado tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía no cargarlo. Esa tarde, de regreso en mi apartamento, miré el cartón azul del teleférico una vez más sobre la mesa de la cocina. Los 3 puntos plateados en el revés. La línea celeste. La última estación. Y entendí por fin lo que Eliana le había dicho a Valeria. Y Valeria me había transmitido a mí con ese gesto tan simple de extender la mano en la esquina de la calle Vincenti un domingo de julio, con el cielo muy alto sobre La Paz. La última estación, que todavía es mía, no era un lugar en el mapa del teleférico. Era una decisión. El punto exacto donde alguien dice basta. No con drama, no con violencia, sino con la claridad silenciosa de quien ha llegado al límite de lo que puede seguir cediendo y que ahora, por primera vez, tiene a alguien parado a su lado que le cree. Lo que venía a continuación no sería fácil, no sería rápido, no sería el tipo de justicia que aparece en las películas, con escenas grandes y resoluciones perfectas. Sería el tipo de justicia que existe en la realidad, lenta, imperfecta, construida ladrillo a ladrillo sobre la base de documentos y testimonios y la voluntad sostenida de 2 mujeres adultas que finalmente tenían una aliada que no les iba a pedir que esperaran. Pero antes de llegar ahí, todavía faltaba la parte más difícil, la parte que ningún documento, ni ningún contador, ni ninguna amiga podía hacer por mí. La parte en que yo tendría que mirar a mi hijo a los ojos. La noche antes de ver a Mauricio no dormí casi nada. Me quedé acostada con los ojos abiertos mirando el techo del cuarto. Ese techo que conozco desde hace 41 años.
con la grieta pequeña en la esquina derecha que Alfredo siempre dijo que iba a arreglar y que nunca arregló y que ahora yo cuido como si fuera parte del mobiliario. El radio estaba apagado. Afuera el viento de julio movía algo en la calle, una lata quizás, o las ramas del árbol que crece torcido frente al edificio. Y yo estaba ahí, quieta, pensando en todas las maneras en que una madre puede equivocarse al hablar con su hijo. Porque eso era lo que me esperaba. No una confrontación con un extraño, no una denuncia ante una institución, sino sentarme frente a Mauricio Villarroel Aramayo, mi hijo de 54 años, el único hijo que tuve, el niño que aprendió a caminar agarrándose de mi falda, el muchacho que lloró en mi hombro el día que Alfredo tuvo el primer susto de corazón, el hombre que había sido tan amable con todos durante tanto tiempo que el mundo entero lo quería y que sin embargo había dejado sin espacio propio a las dos personas que más dependían de su amor. Ese era el hombre con quien tenía que hablar. La dificultad de esa conversación no estaba en encontrar las palabras. Las palabras las tenía. Las había ordenado en mi cabeza durante días, con la misma paciencia con que, en la cooperativa, ordenaba los registros antes de presentarlos. La dificultad estaba en otra cosa, en que yo lo amaba, en que lo había amado desde antes de que tuviera nombre, desde que era solo un peso en mi vientre y una esperanza en el corazón. Y el amor no desaparece porque descubras que la persona que amas hizo algo que no estuvo bien. El amor se complica, se enreda, se vuelve más difícil de llevar que cuando era simple. Alfredo me hubiera dicho algo sobre esto. Me hubiera dicho que amar a alguien no es lo mismo que protegerlo de la verdad, que las personas a quienes más amamos son las que más merecen que les digamos lo que es real, aunque duela, aunque cueste, aunque la conversación sea la más difícil de la vida. Me lo dije a mí misma en la oscuridad del cuarto, con la voz de Alfredo que ya solo existe en mi memoria, pero que sigo escuchando con la misma claridad de siempre. A las 6 de la mañana me levanté. Calenté agua. Tomé el chá de coca despacio, mirando la ventana. El cielo de La Paz empezaba a aclararse sobre los cerros con esa luz de invierno que parece venir de muy lejos, fría y limpia y sin apuro. Los vendedores de la Plaza Avaroa comenzaban a instalar sus puestos. El teleférico todavía no había empezado a moverse. Tomé el teléfono y le escribí a Mauricio un mensaje corto. Necesito que hablemos hoy. Solo tú y yo. ¿Puedo ir al mediodía? Esperé. A los 10 minutos respondió: Claro, mamá. Aquí te espero. Con la naturalidad de siempre. Con la amabilidad de siempre. Con esa facilidad suya de recibir a su madre como si no hubiera nada en el mundo que pudiera complicar esa visita. Guardé el teléfono. Pensé que quizás lo más difícil de hablar con Mauricio no sería lo que yo dijera, sino lo que él escucharía. Porque Mauricio era un hombre acostumbrado a escuchar las cosas de una manera específica, la manera que encajaba en la versión que tenía del mundo y de su familia. Y yo venía a decirle algo que no encajaba en ninguna de sus versiones. Llamé a Hortensia antes de salir, no para pedirle consejo, sino porque hay cosas que uno necesita decirle a alguien antes de hacerlas, no para que lo detengan, sino para que el peso de cargarlas solo sea un poco más liviano. Hortensia escuchó. Dijo: ¿Tienes lo que necesitas para sostener lo que vas a decir? Tengo la agenda. Tengo las fotografías de los contratos, tengo lo que me dijo Ernesto, lo que me dijo Mariela, y tengo lo que me dijo Eliana. ¿Y tienes lo que necesitas aquí adentro? Hizo una pausa. ¿Estás segura? Pensé un momento antes de responder, no porque dudara de que era lo correcto, sino porque quería ser honesta con ella y conmigo. Segura de que tengo que hacerlo, sí. Segura de que va a salir bien, no sé. Pero hace mucho que aprendí que esperar a estar segura de todo es la manera más elegante de no hacer nada. Hortensia hizo un ruido que en ella es lo más cercano a una carcajada. Anda, y llámame cuando salgas. Llegué a la calle Vicente a las 12 del mediodía. Toqué la campanilla. Esta vez Mauricio abrió la puerta en menos de un minuto, con ropa de casa, una camisa azul y el gesto tranquilo de siempre.
La sala estaba diferente a la del domingo anterior. Las almohadas no estaban tan perfectamente alineadas. Las jícaras no estaban puestas para 4. Era la sala de una casa normal un jueves al mediodía, sin preparación, sin escenografía. Eliana no estaba. Mauricio dijo que había salido a ver a una amiga. No pregunté cuál amiga. Supe que era parte del acuerdo que Eliana y yo habíamos hecho en la tertulia, que yo necesitaba ese espacio a solas con él. Valeria tampoco estaba. Mauricio dijo que había ido al banco. Me preparó chá sin preguntar si quería. Lo trajo a la mesa de la sala con 2 tazas y el azúcar en el centro, y se sentó frente a mí con la facilidad de quien no tiene nada que temer y espera una conversación de domingo aunque sea jueves. Le dije, quiero hablarte de Eliana y de Valeria. Sonrió. Ese gesto suyo de siempre, tan sereno, tan seguro de sí mismo. ¿Pasó algo, mamá? ¿Eliana te dijo algo? Noté cómo empezaba ahí, con la pregunta sobre lo que Eliana me había dicho, como si lo importante no fuera lo que yo iba a decirle, sino la fuente, el origen, la persona de quien habían venido las palabras. Pasaron muchas cosas, dije. Algunas me las dijeron, otras las vi yo, y empecé a hablar. No con acusaciones, no con el tono de quien ha venido a destruir algo, sino con la voz tranquila que se aprende cuando uno ha tenido 77 años para practicar cómo decir las cosas difíciles sin que el volumen las haga más o menos verdaderas de lo que son. Le hablé del depósito de la calle Fernando Huachaya, le hablé de la agenda de Eliana, le hablé de los contratos donde aparecía el nombre de Valeria como representante legal ante fornecedores de Santa Cruz sin que Valeria hubiera sabido lo que firmaba. Le hablé de las ferias y los fornecedores y las cuentas y los años en que Eliana había ido desapareciendo de los espacios que ella misma había construido, con una razón diferente cada vez, con una amabilidad tan perfecta que tardó años en entender lo que estaba ocurriendo. Mauricio escuchó. Al principio con el gesto tranquilo de siempre, después con algo que fue cambiando muy despacio, tan despacio que si uno no hubiera estado mirándolo con atención, no lo habría notado. Una pequeña tensión en la mandíbula, un parpadeo más frecuente. Las manos que se juntaron sobre la mesa y luego se soltaron y luego se juntaron otra vez. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio de varios segundos. Entonces dijo, «Mamá, creo que alguien te contó las cosas de una manera muy parcial». Lo esperaba. No como una sorpresa, sino como el primer paso de algo que ya sabía que tenía que atravesar. «Cuéntame tu versión», le dije. Y Mauricio habló, con esa facilidad suya de siempre, con esa capacidad de construir una narrativa coherente donde cada elemento encaja, donde cada decisión tiene su razón, donde el cuidado y el control son exactamente lo mismo, porque los dos vienen del mismo lugar, que es el amor por la familia. Me dijo que Eliana llevaba años con una fragilidad emocional que él había intentado proteger, que las ferias y los fornecedores le generaban una tensión que él había aprendido a manejar tomando algunas cosas sobre sus hombros para que ella no tuviera que cargarlas. Que los contratos de Valeria en Santa Cruz eran una oportunidad que él había gestionado porque Valeria tenía el talento, pero no siempre la iniciativa para dar el primer paso. Que lo de la firma era un procedimiento administrativo menor que Valeria había entendido perfectamente cuando lo hablaron. Cada frase era razonable. Cada argumento tenía su lógica. Y si yo no hubiera leído la agenda de Eliana, si no hubiera hablado con Ernesto, si no hubiera escuchado a Mariela, si no hubiera visto los contratos, quizás hubiera asentido. Quizás hubiera dicho, como tantas veces antes, que Mauricio siempre supo manejar bien las cosas. Pero había leído la agenda y había escuchado a Eliana en la tertulia con el suéter burdeos y el cabello suelto, y esa voz de alguien que por primera vez en mucho tiempo estaba diciendo lo que pensaba sin que nadie completara la frase. Así que cuando Mauricio terminó de hablar, le dije, «Mauricio, cuando Eliana quería decir algo, ¿la dejabas terminar la frase?» Silencio. Cuando Valeria dijo que necesitaba tiempo para pensar, ¿esperaste a que terminara de pensar antes de hacer los trámites? Más silencio, ahora con algo diferente adentro.
una incomodidad pequeña que él no estaba acostumbrado a sentir en conversaciones con su madre. Cuando decidiste que Eliana estaba frágil y que Valeria necesitaba que alguien diera el primer paso por ella, ¿les preguntaste a ellas si eso era lo que sentían o lo decidiste solo? Mauricio me miró. Y por primera vez en esa conversación no tuve la sensación de que estaba escuchándome de la manera en que se escucha algo que ya se tiene respondido. Tuve la sensación de que algo en él estaba procesando algo que todavía no tenía la forma que él hubiera elegido para ello. Antes de que él respondiera, le dije lo último, lo que había estado guardando para el final porque sabía que era lo que más iba a costar. No vine a quitarte nada, Mauricio. Vine a devolverle a ellas el derecho de decir no sin que tú lo traduzcas. El silencio que vino después de esa frase fue el más largo de toda la conversación. Afuera de la casa de la calle Vincenti, la paz seguía con su ruido. El viento, los colectivos, el olor a api morado de algún puesto en la esquina. Y yo sentada frente a mi hijo con el chá frío en la taza y la certeza de que lo que acababa de decir no tenía reversa. Quiero pausar aquí. Porque lo que acabo de contarles, esa frase que le dije a Mauricio, no es solo el corazón de esta historia. Es algo que pienso que muchas personas que me están escuchando ahora mismo necesitan escuchar. Hay personas que cuidan de una manera que no deja espacio, que aman de una manera que no pregunta, que toman decisiones por los demás con tanta convicción de que saben lo que es mejor, que ya no distinguen entre proteger y controlar. ¿Han conocido a alguien así? ¿Han estado en una situación parecida, ya sea como la persona que cuida de más o como la persona que va perdiendo su voz de a poco? Escríbanme en los comentarios. ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora? ¿Con quién están escuchando esto? Y si esta parte de la historia les llegó, dejen un like. Suscríbanse para no perderse lo que viene mañana. Aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sigamos. Mauricio no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, no con la voz de siempre, con una voz un poco más pequeña, un poco más lenta, la voz de alguien que está encontrando una resistencia que no esperaba. Mamá, lo que he hecho siempre es lo mejor para esta familia. Lo sé, le dije, y eso es exactamente lo que hace que sea tan difícil. No le grité, no lloré. No hice lo que una parte de mí, la parte más cansada y más asustada, quería hacer, que era levantarme y salir, y no tener que ver la confusión en su cara, porque confundirlo a él me dolía casi tanto como lo que le había hecho a ellas. Pero me quedé sentada, y seguí mirándolo. Le dije que no había venido a destruir su matrimonio, ni su relación con Valeria, ni la empresa, ni ninguna de las cosas que él amaba. Le dije que había venido porque dos mujeres que él decía amar habían tenido que guardar documentos en un depósito de la calle Fernando Huachaya y construir un código en un cartón de teleférico para poder decirle a alguien la verdad. Y que eso, le dije, no era el resultado de un amor que funciona bien. Le dije que lo que venía a continuación dependía de él. Que Valeria tenía derecho a revisar los documentos que había firmado con asesoría legal y a decidir libremente si quería el traslado a Santa Cruz o no. Que Eliana tenía derecho a recuperar su lugar en los negocios que había construido o a separar su participación de manera formal si así lo prefería. Y que ambas cosas podían ocurrir de manera ordenada, sin espectáculo, sin daño mayor al que ya había ocurrido, si él lo permitía. Mauricio me miró durante un rato largo sin decir nada, y yo lo miré a él con el corazón apretado, pero la voz firme, porque hay momentos en que uno no puede ser al mismo tiempo la madre que consuela y la persona que dice la verdad. Hay momentos en que hay que elegir, y yo había elegido desde que entré a ese cuarto. Finalmente dijo, «Necesito tiempo para pensar». Le dije que sí, que tomara el tiempo que necesitara, pero que mientras pensaba, Valeria no iría al cartorio a firmar nada más, y que Eliana tendría acceso a los registros de la empresa que le correspondían, no como un castigo, como un mínimo de lo que era justo. Él asintió, despacio, con el gesto de alguien que está procesando algo que todavía no sabe completamente cómo nombrarse. Me levanté, tomé la cartera, y antes de salir me detuve en la puerta de la sala
y lo miré una vez más. Estaba sentado donde lo había dejado, con el chá frío frente a él y las manos juntas sobre la mesa y una expresión que yo había visto muy pocas veces en su vida, la expresión de alguien que acaba de ver algo de sí mismo que prefería no ver. «Te quiero, Mauricio», le dije. «Por eso vine». Salí a la calle Vincenti con el frío de julio envolviéndome de inmediato y el cielo de La Paz muy alto, sobre los techos, y el teleférico pasando a lo lejos sobre los edificios como siempre, como si el mundo no hubiera cambiado nada en las últimas 2 horas, aunque yo supiera que sí había cambiado, aunque no del modo en que cambian las cosas en las historias de televisión, con música y resoluciones rápidas, sino del modo en que cambian las cosas reales, despacio, con resistencia, con el dolor que acompaña siempre a las verdades que llegan tarde. Llamé a Hortensia desde la esquina. Ella contestó al primer tono. «¿Cómo te fue?», dijo. Dije lo que tenía que decir. «¿Y él?». «Necesita tiempo». Hortensia hizo una pausa breve. «¿Y tú?». Miré el cielo sobre La Paz. Esa bóveda altísima de julio que hace que todo lo de abajo parezca pequeño, pero también más claro, más definido, como si la distancia lo organizara. «Yo también», dije, pero ya empecé. Lo que siguió en los días posteriores no fue rápido ni limpio ni sencillo. Las cosas que importan nunca lo son. Ernesto Calvimontes se reunió con Valeria el viernes siguiente en su oficina de la calle Potosí, una oficina pequeña con estantes llenos de carpetas y un mapa de Bolivia en la pared con tachuelas de colores marcando ciudades. Valeria llegó con el sobre de couro que había tenido en el pecho el domingo en la sala de la calle Vincenti y que resultó contener copias de todos los documentos que Eliana había guardado en el depósito, porque Valeria era su madre y Eliana lo había preparado todo con esa precisión suya de consultora que nunca dejó de ser, aunque los últimos años la hubieran hecho creer que sí. Ernesto revisó los contratos con Valeria durante 3 horas. Le explicó cada cláusula. Le explicó lo que implicaba cada firma. Le explicó las opciones que tenía para cuestionar los documentos que había firmado sin comprensión plena de sus consecuencias. Valeria escuchó con esa concentración suya de siempre, haciendo preguntas cortas y precisas, tomando notas en un cuaderno pequeño, sin teatro, sin drama, con la seriedad de una mujer adulta que está recuperando el control de algo que nunca debió haberle sido quitado. Al final de la reunión, Valeria le dijo a Ernesto que no quería ir a Santa Cruz, que nunca había querido, que había una propuesta de trabajo en La Paz, en una empresa de comercio exterior con oficinas en el edificio de la Avenida Arce, que le interesaba desde hacía meses, pero que había dejado sin responder porque cada vez que intentaba mencionarla en casa, la conversación terminaba de algún modo en los planes de Santa Cruz. Ernesto le dijo que con los documentos que tenía podía pedir la revisión de los contratos que la comprometían a la distribución de Santa Cruz, que el proceso tomaría tiempo, que no era inmediato ni garantizado al 100%, pero que era real, que existía, que podía hacerse. Valeria asintió, y Ernesto me dijo después, cuando me llamó para contarme cómo había ido la reunión, que en ese momento, cuando Valeria asintió, fue la primera vez que la había visto relajar los hombros desde que había entrado a la oficina. Hay gestos pequeños que lo dicen todo, los hombros que se sueltan, la mandíbula que deja de estar tensa, los dedos que dejan de apretar el lapicero. Son los gestos de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene permiso para estar en su propio cuerpo. Ese fin de semana, Valeria no fue a dormir a la calle Vincenti. Llamó a su madre para decirle que iba a quedarse unos días en casa de la abuela. Eliana le dijo que sí, con esa voz baja de siempre, y agregó: «Cuídala». No a Valeria, a mí. Como si supiera que yo también necesitaba que me cuidaran un poco después de la semana que había tenido. Valeria llegó al apartamento de la calle Rosendo Gutiérrez el sábado a las 6 de la tarde con una bolsa de ropa y los tomates y el queso y el pan de la panadería de la avenida 20 de octubre que le gusta desde que era chica. Calentamos sopa. Pusimos la mesa y comimos las dos en silencio al principio, con el radio de fondo y las fotografías de Alfredo en la pared y las mantas de alpaca dobladas en el sofá. Después de la sopa, Valeria tomó su taza de chá y dijo: «¿Puedo preguntarte algo, abuela?». «Siempre».
¿Cuándo supiste que tenías que hacer algo? Pensé en la pregunta. En el cartón azul del teleférico sobre la mesa de la cocina con los 3 puntos plateados en el revés. En la sala ordenada con un orden que no era de costumbre. En el batón temblando en los extremos de la boca de Eliana. En el peso en el pecho de un domingo de julio que empezó como todos los domingos y terminó cambiándolo todo. Cuando entendí, le dije, que el amor no es una razón para callar, que amar a alguien no significa que tienes que protegerlo de la verdad, y que a veces la única manera de ayudar a quien amas es decirle algo que no va a querer escuchar. Valeria me miró. Asintió despacio, con ese gesto suyo de siempre, serio y claro, como su madre. ¿Y si hubiera salido mal?, preguntó. Hubiera salido igual, dije, porque las cosas que son verdad no dejan de serlo porque la conversación sea difícil. Hubo un silencio entre las dos. Afuera el viento movía las cortinas de la ventana que nunca cierra del todo, y el teleférico pasaba sobre los techos de La Paz con ese sonido casi imperceptible de algo que se mueve con precisión sobre una línea muy fina. Valeria puso la taza sobre la mesa y dijo: «Gracias, abuela, por ir». No le respondí con palabras. Solo le puse la mano encima de la suya sobre el mantel de la mesa de cocina donde Alfredo y yo tomamos café por 41 años. Y nos quedamos así un momento, las dos adultas en silencio, con el calor del chá y el ruido del radio y la ciudad de La Paz afuera como siempre, inmensa y fría y llena de gente que lleva sus propias historias sobre los hombros sin que nadie lo note desde la calle. Antes de seguir con lo que pasó después, necesito detenerme aquí un momento. Porque lo que Valeria y yo hablamos esa noche en la cocina de mi apartamento es algo que quiero que se lleven. No como consejo, sino como una pregunta. ¿Hay alguien en su vida, alguien que aman, a quien le están dejando pasar algo que no deberían? ¿Hay algo que saben y que no han dicho todavía porque tienen miedo de que la conversación salga mal? Escríbanme. ¿Desde dónde están? ¿Qué hora es? Si están solos o acompañados. Y si esta historia les está tocando algo adentro, déjenme un like y suscríbanse. Aquí hay una historia nueva cada día, y quizás la de mañana sea exactamente la que alguien que quieren necesita escuchar. Ahora déjenme seguir. Hay semanas que pasan como el agua y semanas que pesan como piedra. La semana que siguió a mi conversación con Mauricio fue de las segundas. No porque pasaran cosas espectaculares, sino porque las cosas que importan estaban pasando en voz baja, en reuniones pequeñas, en llamadas cortas, en decisiones tomadas despacio por personas que necesitaban tiempo para encontrar el suelo firme bajo sus pies antes de dar el siguiente paso. Mauricio no llamó los primeros 3 días. Yo tampoco llamé. Había dicho lo que tenía que decir y el resto dependía de él, de lo que hiciera con lo que había escuchado, de si era capaz de mirarse en esa incomodidad que yo había visto en su cara al salir de la sala de la calle Vincenti y sacar algo útil de ella. El miércoles a las 9 de la mañana me llamó Eliana. Voz baja, como siempre, pero con algo diferente en el tono, algo más parado, más centrado. Mauricio me habló anoche, dijo. ¿Cómo fue? Una pausa larga. Fue la conversación más larga que hemos tenido en años. No fue fácil, pero fue real. Por primera vez en mucho tiempo, fue real. No pregunté los detalles. Esos eran de ellos. Lo que me importaba era que había ocurrido, que Mauricio había podido dar ese paso, por pequeño que fuera, de sentarse frente a su esposa y escucharla sin completar la frase antes de que ella terminara. «¿Cómo están?», pregunté. «Separados en el mismo cuarto», dijo Eliana, pero hablando. «Es un comienzo», me dije. No el tipo de final que aparece en las historias donde todo se resuelve en un abrazo y una música suave, sino el tipo de comienzo que existe en la vida real, incierto, trabajoso, sin garantía de resultado, pero con la dignidad de ser honesto. Mariela Ugarte se reunió esa misma semana con 3 fornecedores que habían trabajado con Eliana durante los primeros años de la empresa. 2 de ellos recordaban perfectamente la época en que Eliana era la interlocutora principal, la que llegaba a las ferias con sus catálogos y sus propias decisiones de compra.
Uno de ellos, un tejedor de Cochabamba llamado Don Rubén, dijo que hacía 4 años que no había sabido de Eliana directamente y que había asumido que había dejado la empresa, porque Mauricio siempre respondía en su lugar cuando él preguntaba. Esos testimonios los guardó Mariela en una carpeta, no para presentarlos de manera dramática ante nadie, sino para que existieran, para que si en algún momento Eliana necesitara demostrar que su papel en la empresa había sido real y sustancial, hubiera voces que lo confirmaran. Porque eso es lo que pasa cuando alguien lleva años siendo borrado gradualmente. No hay una escena grande que demostrar. No hay un momento exacto donde señalar y decir aquí ocurrió. Hay una acumulación de ausencias, un registro de cosas que dejaron de pasar, y la única manera de hacerlas visibles es juntar pacientemente todas las piezas pequeñas hasta que la imagen sea imposible de ignorar. Ernesto terminó su revisión de los contratos el jueves siguiente y me llamó para darme un resumen. Le escuché durante media hora en el teléfono, sentada en la mesita de la cocina con un lápiz y un cuaderno, anotando los puntos principales. Lo que Ernesto encontró no era un fraude en el sentido penal más directo y más fácil de demostrar. Era algo más sutil y quizás por eso más difícil de combatir. Valeria había firmado documentos que la comprometían en la empresa de una manera que implicaba responsabilidades futuras importantes, incluyendo deudas con fornecedores que ella no sabía que existían en los términos exactos en que existían. Los contratos estaban redactados en un lenguaje técnico que no era el lenguaje cotidiano de Valeria y que Mauricio le había presentado como formalidades menores en conversaciones donde nunca había habido tiempo suficiente para revisarlos con calma. No es que las firmas no sean válidas, me explicó Ernesto con la paciencia de siempre. Es que hay bases para argumentar que hubo una comprensión incompleta de lo que se firmaba, y eso abre la posibilidad de una revisión, no garantizada, no rápida, pero posible. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Depende de qué decida hacer Valeria. Si quiere llegar a un acuerdo con su padre de manera directa, con mediación legal, puede ser más rápido. Si necesita un proceso más formal, tomará más tiempo. Le dije que lo que Valeria decidiera hacer era decisión de Valeria, que mi papel no era decirle el camino, era asegurarme de que conociera los caminos que existían. El viernes de esa semana fui a ver a Eliana al depósito de la calle Fernando Guachaya. Ella me había pedido que fuera porque quería mostrarme algo que había organizado mientras Valeria estaba en casa de su abuela, y ella tenía el apartamento de la calle Vincenti para sí misma durante las horas en que Mauricio estaba en el trabajo. Llegué a las 10 de la mañana. Eliana ya estaba ahí, con el abrigo puesto y una taza de café en la mano, y una expresión que no había visto en ella desde hacía mucho tiempo. No exactamente alegría, algo más parecido a la concentración de alguien que está haciendo algo que tiene sentido después de mucho tiempo sin encontrarlo. Había organizado el depósito. Los catálogos estaban clasificados por proveedor y por año. Las planillas impresas estaban en carpetas identificadas. Los contratos copiados en sobres separados con el nombre de cada parte involucrada. Y en la mesa de madera del centro, en lugar de la agenda de capa mostaza que yo había llevado a mi apartamento, había un conjunto de notas nuevas escritas en hojas blancas, ordenadas cronológicamente, con fechas y números y una claridad que me recordó a los registros de la cooperativa donde yo había trabajado 22 años. «Estoy documentando todo lo que fue mío», dijo Eliana cuando me vio mirarlo. «No para acusar, para saber, para que yo misma sepa exactamente qué aporté y qué se perdió. Porque durante 4 años empecé a creer que quizás no había aportado tanto, que quizás Mauricio tenía razón en que yo no manejaba bien la presión, que quizás era mejor que él se ocupara de las cosas difíciles». «¿Y ahora?», le pregunté. Señaló las carpetas, los registros, los nombres de los fornecedores que ella había contactado, los catálogos que ella había diseñado, las rutas de distribución que ella había construido durante los primeros 8 años de la empresa. «Ahora veo lo que hice», dijo, «y ya no me parece tan pequeño. No hay herramienta más poderosa que la verdad propia documentada, no porque cambie el pasado, sino porque cambia la manera en que uno se ve en él.
Le pregunté a Eliana qué quería hacer con todo eso. No con la empresa en general, no con Mauricio, no con el futuro de su matrimonio, que era un asunto de los dos que necesitaba su propio tiempo y su propio proceso, sino con ella, con su trabajo, con los tejidos andinos que había amado desde antes de que la empresa existiera. Ella miró la ventana del depósito un momento. Luego dijo: Mariela me habló de algo, una consultoría pequeña, con sala en la calle Linares. Trama Clara se va a llamar. Un lugar donde pueda trabajar con los artesanos directamente, sin empresa de por medio, sin tener que pedir permiso para hablar con mis propios fornecedores. ¿Y tú qué piensas? Pienso que me da miedo, dijo. Y pienso que eso probablemente significa que es lo correcto. Sonreí. Porque hay sabiduría en reconocer el miedo como una señal de dirección en lugar de una señal de parada. Mi madre me lo enseñó cuando era chica, con esa voz suya tranquila que tenía para las cosas importantes. El miedo que te inmoviliza es un aviso de peligro real, me decía. El miedo que te mueve es una brújula. Ese día, en el depósito de la calle Fernando Guachaya, Eliana estaba usando el miedo como brújula, y yo me sentí orgullosa de ella de una manera que no había esperado sentir, no como suegra, sino como mujer que ha tenido que aprender la misma cosa varias veces en 77 años. La tarde del viernes, ya de regreso en mi apartamento, recibí una llamada que no esperaba. Era Mauricio. Contesté. Silencio al principio de su lado, de esos silencios que no son vacíos, sino llenos, cargados de algo que la persona todavía no sabe cómo empezar a decir. Luego dijo: «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Claro», le dije. «La puerta está abierta». Llegó a las 6 de la tarde, con el abrigo de siempre y un gesto que no era el de siempre. Más despacio, más pesado, con los hombros de alguien que está cargando algo que antes no veía y que ahora ya no puede dejar de ver. Se sentó en la mesa de la cocina donde siempre se sienta cuando viene a verme, frente a la ventana, con la luz de la tarde de La Paz entrando por las cortinas. Le puse café, me senté frente a él y esperé. «Hablé mucho con Eliana esta semana», dijo. «Y pensé mucho en lo que me dijiste, en lo que ella me dijo». Asentí. «No entendía», dijo en voz baja. No porque no quisiera entender, sino porque estaba convencido de que lo que hacía era lo correcto, de que si yo manejaba las cosas era porque sabía hacerlo mejor, y que eso era una forma de cuidarlas. «Lo sé», le dije. «No lo es», dijo, y fue la primera vez en toda esa semana que escuché en la voz de Mauricio algo que no era certeza. Era la voz de alguien que acaba de soltar algo que cargaba sin saber que lo cargaba. La voz de alguien que está al principio de un proceso largo y difícil y que todavía no sabe a dónde lo llevará, pero que ya no puede fingir que no ha empezado. No le dije que estaba bien, porque no todo estaba bien todavía. No le dije que estaba mal, porque lo que sentía por él era demasiado complejo para caber en esas 2 palabras. Le dije lo que era verdad, que lo amaba, que ese amor no cambiaba, y que ese amor era exactamente la razón por la que no podía haber calladome. Mauricio no respondió de inmediato. Tomó el café. Miró la fotografía de Alfredo en la pared del corredor. «¿Cómo lo hacía papá?», dijo. «¿Cómo sabía cuándo escuchar y cuándo hablar?». Pensé en Alfredo, en 41 años de mañanas compartidas y diferencias resueltas, y decisiones tomadas juntos y algunas tomadas solos, y la negociación constante de 2 personas que se aman, pero que también son cada una su propio mundo. Siempre preguntaba primero, le dije. Antes de decidir cualquier cosa importante, preguntaba, no como cortesía, como convicción real de que la respuesta del otro importaba. Mauricio asintió despacio. «Yo dejé de preguntar», dijo. «Sí», le dije, «pero todavía puedes aprender a preguntar otra vez». Ese fue el final de esa conversación. No un abrazo de película, no lágrimas dramáticas, solo las 2 tazas de café en la mesa y la luz de la tarde en La Paz, y un hijo sentado frente a su madre, entendiendo algo que debería haber entendido antes, pero que no es demasiado tarde para entender ahora.
Hay reconciliaciones que se construyen en un día, y hay reconciliaciones que se construyen en años. Lo que Mauricio necesitaba hacer no era solo disculparse con Eliana y con Valeria, era cambiar de manera concreta y sostenida la manera en que se relacionaba con las dos. Y eso no ocurre en una tarde de viernes con café en la cocina de la madre. Ocurre en el trabajo diario de elegir diferente cuando aparece la tentación de volver a lo que siempre hizo. Pero había empezado, y ese comienzo era real. La semana siguiente, Valeria se reunió con el abogado que Ernesto le había recomendado, un hombre joven con oficina en el edificio de la Plaza Murillo, serio y meticuloso como le gusta a Ernesto. Revisaron los contratos, evaluaron las opciones, y al final de la reunión, Valeria tomó una decisión que era completamente suya, sin que nadie la completara ni la tradujera ni la administrara. No iría a Santa Cruz. Revisaría los documentos con el apoyo legal correspondiente y respondería a la propuesta de trabajo en La Paz que había tenido en espera durante meses. Me llamó esa tarde para contarme, con una voz que no reconocí de inmediato porque hacía mucho que no la escuchaba así, clara y directa, y sin el peso de algo no dicho cargado debajo de cada frase. Ya respondí, me dijo. Dije que sí al trabajo de La Paz. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Una pausa. Luego dijo, como si por fin el año que viene fuera mío también. Eso fue lo que más me costó no llorar en esa llamada. No de tristeza, de una cosa que no sé nombrar del todo, una mezcla de alivio y gratitud y el dolor suave que acompaña a los finales que tardaron demasiado en llegar, pero que llegaron. Antes de cerrar este bloque, necesito compartir algo con ustedes. Algo que aprendí en esta historia y que no está en ningún libro, pero que sé que es verdad porque lo viví. Hay una diferencia entre tomar decisiones por alguien que amamos y estar presente mientras esa persona toma sus propias decisiones. La primera nos hace sentir útiles, la segunda nos hace ser útiles de verdad. Y la diferencia es exactamente esa. En la primera, el protagonista somos nosotros. En la segunda, el protagonista es quien amamos. ¿Han estado en alguna de esas posiciones? ¿Como quien toma las decisiones o como quien las tiene tomadas? Escríbanme en los comentarios. ¿Qué ciudad, qué hora, qué les está pasando mientras escuchan esto? Dejen un like si esta historia les está enseñando algo. Suscríbanse para no perderse el final. Aquí llega una historia nueva cada día. Y lo que viene a continuación todavía tiene cosas importantes que contarles. Eliana firmó los papeles de Trama Clara un martes de agosto, en una notaría pequeña de la calle Comercio, con Mariela Ugarte como testigo y yo sentada en una silla de plástico en la sala de espera porque no caía a la firma en sí, pero quise estar cerca. Cuando salió con los papeles en la mano, Eliana me miró. No sonrió de inmediato. Se quedó parada en la vereda de la calle Comercio, con el frío de agosto pegado en el abrigo y los papeles en la mano y los ojos mirando algo que no era la calle, sino algo más adentro. Como cuando uno acaba de hacer algo que sabe que es correcto, pero que todavía no termina de sentirse real. Luego sonrió. Despacio. Con esa sonrisa suya que no era la que yo había visto en 30 años de familia, sino una diferente, más asentada, como la sonrisa de alguien que acaba de recuperar algo que era suyo. Trama Clara, dijo en voz baja, como si lo estuviera saboreando. Una sala en la calle Linares, con mis propios fornecedores y mis propias decisiones. ¿Cuándo abren?, pregunté. El mes que viene, si todo va bien. Va a ir bien, le dije, no porque lo supiera con certeza, sino porque Eliana Paredes Salvatierra llevaba décadas sabiendo de telas y de tejidos y de artesanos y de rutas comerciales, y lo que le había faltado durante 4 años no era capacidad, sino espacio, y ahora tenía el espacio. Mauricio no estuvo en esa firma. Pero Eliana me dijo después que se lo había contado esa noche, y que él había escuchado sin interrumpir, sin completar la frase, sin ofrecer una opinión sobre si era el momento correcto, o el asociado correcto, o el local correcto. Solo había escuchado, y había dicho, espero que te vaya bien.
Para alguien que lleva 30 años siendo la persona que sabe lo que es mejor para todos, decir solo eso es un trabajo enorme. No espectacular, no cinematográfico, pero enorme. Hay procesos que ocurren en los grandes gestos y hay procesos que ocurren en los gestos pequeños que nadie va a aplaudir, pero que son los que realmente cambian algo. Lo que estaba ocurriendo en la casa de la calle Vincenti era de los segundos, lento, imperfecto, sin garantía de resultado, pero real. El cartón azul del teleférico estaba en mi apartamento sobre la mesita de la cocina, ya sin la fita branca que Valeria había amarrado cuando se lo entregó a Eliana y que Eliana había usado como código. Solo el cartón, azul y simple, con los 3 puntos plateados en el revés, casi imperceptibles si uno no sabía que estaban ahí. Lo miraba a veces cuando tomaba el chá de coca por la mañana. No con nostalgia exactamente, con algo que se parece más a la gratitud de quien entiende que los objetos pequeños a veces cargan cosas enormes. Que un cartón de metro puede ser una coordenada, una llave, una manera de decirle a alguien que todavía confías en ella antes de pedirle que haga algo difícil. Valeria había confiado en mí antes de pedirme que creyera, y yo había creído antes de pedir que me explicaran. Y de esa cadena de confianza habían nacido todas las conversaciones y reuniones y decisiones que habían ocurrido en las semanas siguientes. A veces la protección no tiene la forma que uno espera. No siempre es grande y visible y ruidosa. A veces es una abuela de 77 años caminando despacio por la calle Fernando Guachaya con su vecina de 72 para leer una agenda de capa mostaza en un depósito que solo existe porque alguien tuvo la claridad de preparar una salida antes de que alguien más decidiera que no había ninguna. Eso también es proteger. Ese también es el amor que hace algo con lo que sabe. Hay cosas que uno no sabe que está guardando hasta que un día las encuentra en el lugar más inesperado. Un domingo de julio con una canasta de buñuelos y el frío de La Paz pegado en el abrigo y el teleférico pasando sobre los techos como siempre, como si nada fuera a cambiar. Y sin embargo, todo iba a cambiar. No en ese instante, sino en todos los instantes que vinieron después, uno tras otro, despacio, con la paciencia que tienen las cosas que importan de verdad. Han pasado 5 meses desde aquel domingo en la calle Vincenti. 5 meses que han pesado y que han aligerado al mismo tiempo, que han dolido en los lugares donde el amor y la verdad se encuentran, y que han dejado algo parecido a la paz en los lugares donde antes solo había preguntas sin respuesta. 5 meses que me han cambiado de maneras que todavía estoy aprendiendo a reconocer. El apartamento de la calle Rosendo Gutiérrez es el mismo de siempre. Las fotografías de Alfredo en la pared, las mantas de alpaca dobladas en el sofá, la mesita de cocina con el mantel de cuadritos que compré en una feria de artesanías hace 12 años, la grieta pequeña en la esquina del techo que Alfredo nunca arregló, el radio que pone música boliviana hasta las 10. Todo igual y todo diferente, porque uno es diferente cuando mira las mismas cosas después de haber pasado por algo que lo cambia por dentro. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Caliento el agua para el chá de coca, abro las cortinas y miro la avenida 20 de octubre que va despertando despacio, con los primeros vendedores abriendo sus puestos y las luces de la calle todavía encendidas, y el cielo de La Paz aclarándose sobre los cerros con esa luz de altiplano que no se parece a ninguna otra luz del mundo. Y doy gracias, no con palabras elaboradas, con el silencio agradecido de quien sabe que todavía está aquí para verlo. Valeria viene los miércoles. Llega a las 7 de la tarde con el cansancio del trabajo pegado en los hombros y una energía diferente debajo de ese cansancio. La energía de alguien que está haciendo algo que eligió, que ocupa un lugar en el mundo que le pertenece. Trabaja en la empresa de comercio exterior de la avenida Arce desde hace 3 meses. Le va bien. No perfectamente, porque nada va perfectamente cuando uno empieza algo nuevo, pero bien en el sentido que importa. Le va bien para ella misma, según sus propios criterios, en un ritmo que ella misma establece.
Los miércoles calentamos sopa y ponemos la mesa y comemos hablando de cosas pequeñas, de su trabajo y de mis plantas y de las películas que ninguna de las dos termina de ver porque siempre nos quedamos dormidas en la mitad. A veces hablamos de lo que pasó, no con dramatismo ni con análisis, con la naturalidad de dos personas que compartieron algo difícil y que ya pueden mirarlo desde el otro lado sin que pese lo mismo que pesaba antes. Una noche de agosto, mientras lavábamos los platos, Valeria me preguntó si yo había tenido miedo. No de Mauricio, de equivocarme, de entrar a esa sala de la calle Vincenti con lo que sabía y decirlo, y que las cosas salieran peor de lo que estaban. Le dije que sí, que había tenido un miedo muy concreto, el miedo de perder a mi hijo, de que lo que yo dijera se convirtiera en una muralla entre nosotros que ya no pudiéramos cruzar. Y que ese miedo había sido real y había sido válido, y yo lo había sentido en el cuerpo durante días antes de esa conversación. Valeria escuchó. Luego dijo, ¿y cómo supiste que tenías que ir igual? Le respondí lo que había aprendido en 77 años de hacer cosas con miedo. El miedo no desaparece antes de hacer lo correcto, desaparece después. O no desaparece, pero se vuelve más pequeño que la razón que uno tiene para actuar. Y en ese momento, la razón que yo tenía era más grande que cualquier miedo que pudiera tener. Dos mujeres adultas que yo amaba estaban perdiendo su voz de a poco en un lugar donde deberían haberla tenido siempre. Y yo era quizás la única persona en esa familia que podía decir algo sin que nadie encontrara la manera de convertirlo en un síntoma. Valeria asintió. Siguió secando el plato que tenía en la mano, y luego dijo, en voz muy baja, casi para ella misma, «Ojalá yo hubiera podido decirlo sola». Le puse la mano en el hombro. Le dije que hay momentos en que uno no puede decirlo solo. No por debilidad, sino porque la acumulación de tiempo y de versiones y de certezas ajenas que uno ha ido recibiendo hace que la propia voz suene rara, casi extraña, como si ya no le perteneciera del todo, y que en esos momentos lo que se necesita no es alguien que lo diga por uno, sino alguien que esté presente mientras uno lo dice. Alguien que crea antes de pedir una explicación. Eso fue lo que yo pude hacer, y eso fue suficiente. Trama Clara abrió sus puertas el 15 de septiembre en la sala de la calle Linares, número 902. Un espacio pequeño, con paredes de adobe y luz natural, que entra por dos ventanas que dan a un patio con geranios. Eliana lo decoró con muestras de telas andinas colgadas en la pared como si fueran pinturas, con los catálogos ordenados en un estante de madera que Mariela le prestó de su tienda de la calle Sagárnaga, y con la agenda de capa mostaza puesta sobre el escritorio, no escondida, no en un depósito de la calle Fernando Huachaya, sino ahí, visible, como lo que siempre debió ser, el registro de trabajo de una mujer que sabe lo que hace. Fui a la apertura. Llegué temprano, como siempre, con los buñuelos que había hecho esa mañana envueltos en el trapo de cocina para que llegaran mornos. Hortensia vino conmigo con su abrigo azul marino de siempre. Mariela ya estaba ahí, acomodando las últimas cosas. Y Valeria llegó 10 minutos después con flores de la Plaza Avaroa. Flores andinas de colores que llenaron el cuarto de algo que no era solo color, sino algo más difícil de nombrar. Algo que tiene que ver con el tiempo y con los comienzos, y con la dignidad de quien empieza algo que es completamente suyo. Eliana recibió a cada persona con esa voz baja de siempre, con ese gesto cuidadoso de siempre. Pero había algo diferente en ella, en la manera en que se paraba en su propio espacio, en la manera en que respondía a las preguntas sobre la consultoría sin esperar que alguien más lo hiciera, en la manera en que tomaba decisiones sobre dónde poner las cosas y qué servir y cómo organizar la tarde sin consultar si estaba bien. Era la misma Eliana de siempre, y era completamente diferente. Y la diferencia no estaba en lo que usaba ni en lo que decía, sino en algo anterior a todo eso, en algo que tiene que ver con el espacio que una persona ocupa cuando sabe que ese espacio es realmente suyo. Mauricio no fue a la apertura. Era lo correcto. Había cosas que todavía estaban en proceso entre ellos, conversaciones que todavía estaban ocurriendo,
decisiones que todavía estaban siendo tomadas sobre el futuro de su matrimonio y de la empresa y de la manera en que iban a construir los próximos años. Ese proceso era de ellos, y yo lo respetaba completamente, y no tenía nada que agregar que no hubiera dicho ya. Lo que sí supe fue que esa tarde, mientras Trama Clara abría sus puertas en la calle Linares, Mauricio estaba en la calle Vincenti solo en la casa, y que le había mandado un mensaje a Eliana que decía simplemente, «Que les vaya bien». Cuando Eliana me lo mostró en el teléfono, con una expresión que yo no supe descifrar del todo porque tenía demasiadas cosas adentro para caber en una sola, me limité a asentir. Esas 2 palabras eran pocas, y eran suficientes por ahora. El resto tomaría el tiempo que tomara. Antes de contarles lo que pasó el día que las 3 tomamos el teleférico juntas, necesito hacer una pausa aquí, porque hay algo que llevo semanas queriendo decirles y que esta historia me dio el momento para decirlo. Ustedes que me escuchan, los que están en La Paz o en Santa Cruz o en Cochabamba o en cualquier otro lugar de Bolivia o del mundo donde esta historia llegó, quiero preguntarles algo personal. ¿Hay alguien en su vida cuya voz se ha ido achicando de a poco y quizás nadie más lo ha notado? ¿Hay alguien que conocen que lleva tiempo cediendo espacio, firmando cosas que no eligió del todo, aceptando versiones de sí mismos que otro construyó por ellos? No tienen que responder con nombres. Pueden simplemente escribir sí en los comentarios, o escribir desde dónde me están escuchando, qué ciudad, qué hora, qué están sintiendo ahora mismo. Yo leo los comentarios, todos. Y saber que ustedes están del otro lado de esta historia hace que valga la pena seguir contándola. Déjenme un like si esta historia les movió algo. Suscríbanse si no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día, y cada historia trae consigo algo verdadero. Ahora déjenme contarles el final. Fue un domingo de diciembre. Ya con el frío de fin de año que en La Paz tiene una textura diferente al de julio, más húmedo, con olor a lluvia próxima y a las flores que empiezan a aparecer en los balcones de los edificios del centro. Eliana me llamó esa mañana y me dijo que Valeria y ella querían llevarme a algún lado. No me dijo dónde, solo me dijo que me pusiera el abrigo bueno. Me puse el abrigo de Alfredo, el de siempre. Eliana y Valeria me recogieron en la puerta del edificio de la calle Rosendo Gutiérrez a las 10 de la mañana. Las 2 con los abrigos puestos y el aliento formando nubecitas en el aire frío del altiplano. Caminamos hasta la estación más cercana del teleférico sin apurar. Las 3 adultas en el frío de diciembre con La Paz despertando alrededor de nosotras, los puestos y los colectivos, y el olor a pan de las panaderías, y el sonido de una ciudad que nunca termina de despertarse del todo, porque siempre hay alguien ya despierto. Subimos. El cable nos llevó sobre los techos. La ciudad se abrió debajo de nosotras como siempre, como un tejido enorme. Las calles y las casas y las plazas y los cerros, y más allá los cerros mayores, con sus cimas blancas contra el cielo de diciembre. El Illimani estaba perfectamente visible esa mañana, enorme y blanco y tranquilo sobre el horizonte, como siempre ha estado y seguirá estando cuando ninguna de las personas que lo miran desde los cables del teleférico ya esté aquí para verlo. Viajamos en silencio las 3. No el silencio incómodo de quienes no saben qué decirse. El silencio de quienes han dicho ya lo que tenían que decirse y ahora pueden estar juntas sin necesidad de llenarlo todo con palabras. En un momento, Eliana metió la mano en el bolso. Sacó algo pequeño y azul. El cartón del teleférico, el mismo de julio, sin la fita branca, solo el cartón, con los 3 puntos plateados en el revés que yo ya sabía que estaban ahí aunque no los pudiera ver desde donde estaba sentada. Me lo entregó con los 2 dedos sin ceremonia, con el mismo gesto tranquilo con que Valeria me lo había entregado en la esquina de la calle Vincenti 5 meses antes, y dijo, «Guárdalo tú, para que no se pierda». Lo tomé, lo sostuve en la palma de la mano. Tan pequeño y tan azul y tan común, del tipo de objeto que se cae en la calle y nadie lo recoge porque no parece que valga nada. Y sin embargo, miré a Eliana.
Miré a Valeria, y las tres miramos por la ventana del teleférico la ciudad que se extendía debajo de nosotras. La Paz con toda su complejidad y su altitud y su belleza seca, y sus calles inclinadas y sus historias que nadie cuenta porque a nadie le parece que valgan lo suficiente para ser contadas. Aquel domingo de julio, mi nuera no me pidió que me llevara a mi nieta. Me pidió que sacara de aquella casa la primera verdad que todavía no había aprendido a defenderse sola. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que todas hicimos. Quiero hablarles ahora directamente. No como personaje de una historia, sino como Graciela Aramayo Quiroga, 77 años, viuda, boliviana, mujer que ha vivido suficiente tiempo como para saber que la vida real no siempre tiene la forma que uno esperaba, pero que siempre tiene la forma que necesita si uno presta suficiente atención. Lo que viví en estos 5 meses me enseñó cosas que no encontré en ningún libro, pero que reconozco como verdaderas porque las sentí en el cuerpo y las vi con mis propios ojos y las escuché con mis propios oídos. La primera es esta. El control que viene envuelto en amor es el más difícil de ver precisamente porque viene envuelto en amor. No llega con amenazas visibles ni con escenas dramáticas. Llega con razones razonables, con decisiones tomadas por el bien de todos, con frases completadas antes de que el otro pueda terminar la propia. Conversiones construidas tan pacientemente que las personas que viven dentro de ellas empiezan a creerlas, aunque no correspondan a lo que sintieron ni a lo que eligieron. Cuando una persona adulta empieza a dudar de sus propias percepciones, cuando empieza a creer que quizás está exagerando, que quizás el problema es su sensibilidad, que quizás las cosas son exactamente como quien las controla dice que son, eso no es debilidad de esa persona. Es el resultado de un proceso que tiene un nombre y que los especialistas en psicología de las relaciones documentan y reconocen. El proceso de hacer que alguien dude de su propia realidad hasta que ya no puede distinguir entre lo que percibe y lo que le dicen que debería percibir. No hace falta gritar para hacerlo, hace falta constancia y una certeza muy arraigada de que uno sabe mejor. La segunda cosa que aprendí es que las personas que están perdiendo su voz de a poco rara vez lo dicen directamente. No porque no quieran, sino porque las mismas condiciones que hacen que pierdan la voz hacen que sea difícil usar la que les queda para pedir ayuda. Lo dicen de otras maneras, con silencios donde antes había conversación, con hombros que cargan demasiado, con ojos que miran hacia un punto que no es la persona que les habla, con pequeños gestos que son coordenadas para quien tenga la disposición de leerlos. Un cartón de teleférico entregado en una esquina, con una frase que no explica todo, pero que dice suficiente para quien está dispuesto a creer antes de pedir que le expliquen. La tercera cosa que aprendí es que creer a alguien antes de pedir que te den todas las pruebas no es ingenuidad. Es la forma más poderosa de ayuda que existe, porque las pruebas se reúnen después. Los testimonios se organizan después, los papeles se revisan después. Pero el primer paso, el que lo hace posible todo lo que viene después, es simplemente decir, te creo, y actuar en consecuencia. Valeria trabaja en la empresa de la avenida Arce y va los miércoles a cenar sopa conmigo, y a veces me trae películas que ninguna de las dos terminamos de ver, pero que igual valió la pena intentar. Los contratos de Santa Cruz están en proceso de revisión legal y tomarán el tiempo que tomen, porque la justicia no es instantánea, pero existe y se puede construir pacientemente con los documentos correctos y las personas correctas del lado correcto de la mesa. Y yo tomo mi chá de coca cada mañana a las 6. Miro la avenida 20 de octubre despertar, escucho el teleférico pasar sobre los techos de La Paz, y pienso en lo afortunada que soy de haber vivido suficiente tiempo para poder hacer algo con lo que sé. Antes de despedirme quiero pedirles algo. No como personaje de una historia, sino como Graciela, que es una abuela boliviana de 77 años que ha pasado los últimos 5 meses aprendiendo que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, aunque sea difícil y aunque cueste. Si esta historia les llegó, si les movió algo, si reconocieron en ella algo de su propia vida o de la vida de alguien que quieren,
Escriban en los comentarios la palabra que para ustedes resume lo que se llevan de esta historia. Una sola palabra. Lo que quedó, lo que cambió, lo que entendieron. Solo las personas que se quedaron hasta el final van a entender por qué esa palabra importa. Escriban también desde dónde me están escuchando. ¿Qué ciudad, qué país, qué hora es allá? Si están solos o acompañados. Si hay alguien cerca que debería escuchar esto también. Porque hay historias que llegan a las personas correctas en el momento correcto y que cambian algo pequeño pero real. Y este canal existe para eso, para que esas historias lleguen. Dejen su like si se quedaron conmigo desde el principio. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día, sin falta, con el mismo corazón de siempre. Compartan este video con alguien que lo necesite. No porque yo les pida que lo hagan para el canal, sino porque hay personas que están en situaciones parecidas a la de Eliana y la de Valeria. Personas cuya voz se ha ido achicando de a poco y que quizás necesitan escuchar que alguien más lo vio y que hizo algo y que las cosas pueden cambiar. Una historia no arregla el mundo, pero puede arreglar el momento de una persona. Y a veces con eso es suficiente. Desde mi apartamento en la calle Rosendo Gutiérrez, con el cartón azul del teleférico en la mesita de noche y la fotografía de Alfredo mirándome desde la pared, y la grieta pequeña en la esquina del techo que nunca fue arreglada y que ya es parte de la casa tanto como cualquier otra cosa, les mando a todos y a todas el cariño más sincero de esta viejita boliviana que aprendió que el amor que pregunta vale más que el amor que supone. Cuídense mucho por allá. Cuiden a quienes aman. Y si alguno de los que aman necesita que le devuelvan el derecho de decir no, estén presentes. Crean antes de pedir que les expliquen. Hablen aunque cueste. Eso, les prometo desde lo más profundo de mis 77 años, nunca se lamenta. Hasta mañana. Aquí hay otra historia esperando.